El Arsenal del Kremlin. En primer lugar, tenemos el Arsenal del Kremlin. Y créanme, este lugar es más que una simple armería de lujo en el Kremlin. Pero antes de entrar en detalles, echemos un vistazo al Kremlin de Moscú, que se yergue imponente en la cima de la colina Borovitsky y alberga este formidable arsenal. Es como una ciudad dentro de Moscú, antigua residencia de la realeza rusa y ahora cuna oficial del presidente de Rusia. Y un dato curioso. El nombre Kremlin significa fortaleza dentro de una ciudad. Y, curiosamente, a menudo se usa como metonimia para referirse al gobierno ruso. Y aquí les dejo una pequeña joya. ¿Han oído hablar de la kremlinología? Es el término oficial para el estudio de la política soviética y rusa, hablando de la fortaleza que extendió su influencia más allá de sus murallas. Allá por 1156, cuando la palabra Kremlin apenas brillaba en los ojos del príncipe Yuri Dolgoruki, este ordenó la construcción de la primera fortaleza de madera. Avanzamos hasta el siglo XIV, y fue entonces cuando el Kremlin se incorporó oficialmente al vocabulario ruso. Pero la obra maestra que contemplamos hoy no surgió de la noche a la mañana. Es una creación de finales del siglo XV, nacida de los sueños del príncipe moscovita Iván el Grande. Tuvo la grandiosa visión de una capital que pudiera competir con Constantinopla, y la llamó la Tercera Roma. Iván trajo a arquitectos italianos para que hicieran su magia. Y bueno, la mayor parte de su obra aún se conserva. Actualmente, dentro del Kremlin de Moscú se encuentran nada menos que 5 palacios, 4 catedrales y la muralla del Kremlin con sus torres. Y, por si fuera poco, se encuentra el Gran Palacio del Kremlin, que antaño albergó a los emperadores rusos y ahora es el lugar de descanso del presidente, con casi 3 millones de visitantes en 2017. Se puede afirmar que el Kremlin de Moscú no es solo una residencia, sino un atractivo turístico. Pero esperen, aún no hemos terminado. Echen un vistazo a la esquina norte y encontrarán el arsenal del Kremlin, que domina este gigantesco lugar. Esta antigua armería se yergue orgullosa en los terrenos del Kremlin de Moscú, Rusia. Construido inicialmente en 1736, ha sido objeto de múltiples reconstrucciones, a diferencia de su homólogo, la Armería del Kremlin, que ahora sirve como museo. El arsenal sigue en uso militar activo. Sin embargo, los turistas se encuentran con una señal de prohibición de acceso cuando quieren explorar esta fascinante estructura. Ahora el arsenal parece un enorme trapezoide alargado de 2 pisos. En la Edad Media, este lugar no albergaba cañones ni gloria militar. Estaba lleno de graneros. Pero el destino quiso que ardieran en llamas a finales del siglo XVII. Entonces Pedro el Grande convocó a un equipo de arquitectos rusos y alemanes para crear el Arsenal del Kremlin. La construcción comenzó en 1702, con el objetivo de convertirse en el mayor edificio de Moscú. Desafortunadamente, la Gran Guerra del Norte con Suecia interrumpió la construcción debido a algunos problemas financieros. Posteriormente, la obra finalmente llegó a su fin en 1736 bajo la atenta mirada del mariscal de campo Burkhard Christoph von Münnich. Pero bueno, la dramática historia del Arsenal del Kremlin no termina ahí. Un incendio en 1737 convirtió el arsenal de nuevo en un desastre carbonizado, y fue necesaria una remodelación entre 1786 y 1796 para devolverlo al panorama arquitectónico. Adelantándonos a la gran entrada de Napoleón, en 1812, las tropas francesas hicieron estallar la parte central del arsenal. Menuda salida explosiva. En cualquier caso, las obras de restauración llegaron al rescate entre 1814 y 1828. Dándole al arsenal una apariencia neoclásica. Se transformó en un museo que celebraba el triunfo de Rusia sobre Napoleón. Si bien el edificio del arsenal alberga los cuarteles del regimiento presidencial, es importante destacar que esto no convierte al Kremlin en un espacio residencial. A diferencia de las típicas zonas residenciales para funcionarios o ciudadanos adinerados, el territorio de la fortaleza carece de esas clásicas viviendas. La presencia del regimiento presidencial añade un toque militar, pero dista mucho de ser un refugio residencial dentro de las murallas del Kremlin. Así que nada de áticos lujosos ni barbacoas en el jardín dentro de estas murallas. Chicos,
Y aquí está el truco. Es una zona prohibida para los turistas. Sí, lo siento. No se puede entrar y admirar la imponente seguridad del Arsenal. En resumen, es una fortaleza dentro de otra fortaleza, montando guardia con una historia tan intrigante como los tesoros que una vez albergó. Aclaremos ahora el tema del Arsenal del Kremlin. Me refiero a que es completamente diferente a la armería del Kremlin, de la que probablemente hayas oído hablar. La armería comenzó como un simple almacén de armas en 1547, pero no se detuvo ahí. Para 1726, se transformó y se convirtió en la armería y el taller, fusionándose con la tesorería del establo, el taller y la corte estatal. Entre 1844 y 1851, se convirtió en un nuevo edificio de museo, adornado con columnas de piedra blanca tallada. Ya en la era soviética, la armería se convirtió en un refugio seguro para objetos de valor de colecciones privadas y artefactos rescatados de iglesias y monasterios. En 1924, cambió de rumbo y se convirtió en el Museo de Artes Aplicadas. La Segunda Guerra Mundial obligó a trasladarlo a los Urales entre 1941 y 1945. Para 1960, se había unido a los museos estatales del Kremlin de Moscú. Pero aquí está la verdadera joya. La exposición del Fondo de Diamantes también exhibe sus valiosos objetos en la armería desde 1967. Y con más de 4,000 monumentos de arte aplicado, este lugar es un auténtico tesoro. ¿Y la joya de la corona? Exhibe las insignias estatales más antiguas, las vestimentas de los jerarcas eclesiásticos, joyas reales, maravillas de plata y oro hechas a mano por maestros del este de Rusia y Europa, arreos ceremoniales para caballos. Y la lista continúa. Y ahí lo tienen. El Arsenal del Kremlin, donde la historia se une a la seguridad. Pero esperen, porque aún no hemos terminado de desvelar los secretos del Kremlin. A continuación, nos adentraremos en el mundo del ejército personal de Putin, sus guardias. Vladimir Putin, el hombre que lleva la seguridad a un nivel completamente nuevo. Empecemos por lo básico. Los maletines antibalas y las pistolas de alta potencia son solo la punta del iceberg. Ahora, este hombre lleva en el poder desde el año 2000, así que domina la seguridad a la perfección. Ex agente de la KGB convertido en presidente. Tiene un don para esquivar no solo las balas políticas, sino también las literales. Incluso se habla de tener su propio ejército privado, listo para intervenir como los Vengadores ante cualquier amenaza. Supongo que cuando eres Vladimir Putin, un equipo de seguridad normal no basta. De hecho, la seguridad de Putin tiene tareas serias, desde revisar y asegurar cada habitación de hotel hasta degustar cada plato diplomático. Se aseguran de que el hombre no sufra ningún daño. ¿Vehículos blindados? Listo. ¿Drones? Listo. Pero espera, ¿hay más? Incluso cuenta con una unidad de seguridad psicológica capaz de detectar malas intenciones entre la multitud. Es como tener guardaespaldas que leen la mente. A continuación, profundicemos en estos hombres de negro encargados de proteger al hombre que es el mismísimo Kremlin. El primero en la lista de guardias de Putin es la Rosgvadia, o como se la conoce mejor, la Guardia Nacional de la Federación Rusa. Y déjenme aclarar algo, estos hombres no son un destacamento de seguridad cualquiera. Es una fuerza poderosa con una misión tan seria como su nombre indica. Básicamente, piensen en la Guardia Nacional como el músculo militar interno de Rusia, que reporta directamente al mismísimo jefe, el presidente Vladimir Putin. Reúne a tropas del Ministerio del Interior, el equipo SWAT, la Policía Antidisturbios, el Centro de la Fuerza Especial de Reacción Rápida e incluso la aviación del Ministerio del Interior. En serio, olvídense de los desfiles. Es literalmente la opción predilecta para todo en seguridad interna, desde la protección de fronteras hasta la gestión de emergencias. Lo tienen todo y no les da miedo mostrar su fuerza. Curiosamente, la Guardia Nacional se distingue de las Fuerzas Armadas rusas. En 2016, una ley firmada por Putin creó este órgano ejecutivo federal específico. Según el documento oficial, su función principal es la protección del orden público, la lucha contra el terrorismo y el extremismo, la participación en la defensa territorial y la protección de importantes instalaciones estatales y carga especial. Pero aquí está la cuestión.
No se trata solo de proteger el frente interno. La Guardia Nacional también puede preparar sus maletas y partir a misiones internacionales para restablecer y mantener la paz. Ahora, avancemos rápidamente hasta 2022. Han circulado muchos rumores preocupantes sobre la incursión de la Guardia Nacional en la frontera entre Rusia y Ucrania y en Bielorrusia, bajo la apariencia de un ejercicio de entrenamiento. Y cuando las fuerzas rusas decidieron entrar en guerra con Ucrania en febrero, las tropas de la Guardia Nacional ocuparon un lugar central, marchando hacia territorio ucraniano como si fueran dueñas del lugar. Y sí, supuestamente estaban allí para dar una bienvenida no muy amistosa a cualquier disidencia local. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos ven a la Guardia Nacional como una estrategia de Putin, que simplifica el sistema de seguridad para evitar la duplicación de responsabilidades. Por otro lado, se rumorea que es el as bajo la manga de Putin, un ejército privado para gestionar cualquier disturbio civil o, me atrevería a decir, una revolución de colores, tanto en el país como en el extranjero. En regímenes amigos, es el tipo de intriga que encontrarías en una novela de espías. El jefe de la sección de Altai de la Guardia Nacional reveló que este poderoso centro de seguridad era la solución de Putin para lidiar con esos molestos agitadores quinta columnistas y posibles revolucionarios que tramaban problemas desde el extranjero. En resumen, la Guardia Nacional es el brazo armado de Putin, que garantiza la estabilidad y el orden social en el Kremlin y en toda Rusia. A continuación, tenemos al Regimiento del Kremlin, o como se les conoce informalmente, el Regimiento Presidencial. Se trata de la élite, encargada de la sagrada tarea de salvaguardar el Kremlin. Como unidad especial del Servicio Federal de Protección de Rusia, su misión es clarísima. Mantén la seguridad del Kremlin, protege sus tesoros y garantiza que los funcionarios estatales descansen bien. Ahora, retrocedamos en la historia para comprender su papel en el Kremlin. Cuando los peces gordos de la Unión Soviética se trasladaron de Petrogrado al Kremlin de Moscú en 1918, contaban con los fusileros rojos letones como protectores. Pero los tiempos cambian, y con ellos los guardaespaldas. En 1936, un batallón de propósito especial tomó la iniciativa, sustituyendo a los fusileros rojos letones. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, y el regimiento intensificó sus esfuerzos, defendiendo el Kremlin tanto en el país como en el extranjero. Francotiradores del regimiento del Kremlin fueron enviados a los frentes Occidental y Voljov, donde abatieron a más de 1,200 soldados y oficiales alemanes. Gracias a ello, su valentía les valió la prestigiosa Orden de la Bandera Roja. Tras la posguerra, el regimiento experimentó una notable renovación de imagen. Los nombres cambiaron, las funciones evolucionaron, pero la misión principal siguió siendo la fortaleza dentro de la fortaleza. En 1993, cuando la Unión Soviética dio su último adiós, el regimiento se tomó un respiro de ciertas tareas de guardia. Pero no se preocupen, pronto volvieron a la acción, protegiendo la tumba del soldado desconocido y manteniendo viva la llama de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Claro que, al ser considerados una unidad militar de élite, el regimiento del Kremlin no reparte uniformes a cualquiera. No, señor. Solo los mejores entre los mejores reciben la aprobación para el deber nacional de proteger a los funcionarios gubernamentales y a las personalidades del Kremlin. Otro escuadrón capaz de proteger al presidente ruso es el infame Servicio de Seguridad Presidencial, SBP. Estos hombres no solo se encargan de la seguridad, sino que son literalmente el escudo invisible que rodea al presidente de Rusia y al primer ministro, junto con sus familias y residencias. Entonces, ¿qué ocurre cuando el presidente Putin sale del Kremlin? Bueno, de hecho, hay una unidad especializada en el SBP que se encarga de asegurar el perímetro durante estos movimientos. Planifican las rutas con mucho cuidado, evitando cualquier posible foco de conflicto o disturbios civiles. Y cuando Putin lleva el espectáculo a giras internacionales, las cosas se complican aún más para estos guardias. Esta unidad se convierte en una máquina bien engrasada, colaborando con las fuerzas del orden locales para abordar las amenazas incluso antes de que surjan. ¿Planes de escape? Claro que sí. ¿Ya los tienen listos? Ahora bien, sería un descuido por mi parte no mencionar también al Departamento de Seguridad Psicológica del SBP.
Son los cerebritos que analizan información sobre amenazas a la vida del presidente. Imagínenselo como un panel de expertos del GRU, el FSB y el SBR trabajando juntos para mantener a salvo al líder. Así que no son solo los músculos los que mantienen seguro al Kremlin, sino también la inteligencia. En resumen, todos estos guardias trabajan incansablemente para proteger a su presidente de cualquier amenaza potencial y mantener los secretos del Kremlin a salvo donde deben estar. Pero esperen, porque los guardias son solo la punta del iceberg en lo que respecta a la seguridad del Kremlin. Ahora veamos algunos de los planes de escape más ingeniosos y puntos estratégicos que lo convierten en una fortaleza sin igual en este planeta. ¿Puntos de escape? Los enemigos de Putin podrían necesitar una dosis de realidad en cuanto a su protección. Vamos. Están tratando con un hombre cuya seguridad personal es legendaria, porque en lo más profundo del Kremlin, Putin tiene rutas de escape que hacen que cualquier escondite parezca un juego de niños. Hablamos de helipuertos y sistemas de metro, como los que se ven en las películas de acción. Para empezar, el helipuerto. Para evitar el caos causado por esas molestas comitivas, Putin decidió dar luz verde a la construcción de un helipuerto en pleno corazón del Kremlin. Terminado en mayo de 2013, este no es un helipuerto cualquiera, sino el punto de aterrizaje VIP del helicóptero Mi-8 de Putin. En serio, olvídense de las amenazas del tráfico en hora punta, porque Putin se eleva por encima de todo, y no piensen ni por un segundo que eligió la ubicación del helipuerto a la ligera. Claro que no. Se tuvo mucho cuidado para asegurarse de que no interfiriera con la atmósfera arquitectónica del Kremlin. En fin, esto no es ni la mitad, porque la verdad es que Putin lleva su estrategia de escape a un nivel completamente nuevo. ¿Te pareció impresionante el helipuerto? Pues abróchate el cinturón, porque tiene un plan B. Y se trata del metro de Moscú. Sí, has oído bien. El mismo metro que usan millones de viajeros habituales. El metro de Moscú no es un simple servicio de transporte subterráneo. Es una extensa red que conecta Moscú y sus ciudades vecinas. Opera desde 1935, lo que lo convierte en el primer sistema ferroviario subterráneo de la Unión Soviética. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hay un segundo sistema de metro, más profundo, acechando bajo la superficie, cuyo nombre en clave es D6. ¿Por qué? Bueno, no es para la hora punta de todos los días. Supuestamente está diseñado para la evacuación de emergencia de personal clave en caso de un ataque nuclear. Imaginen un ferrocarril subterráneo secreto que conecta el Kremlin, el Estado Mayor, la sede del FSB, el Ministerio de Defensa y un montón de otras instalaciones secretas. Y entenderán a qué me refiero. Es como una película de James Bond que se desarrolla bajo las calles de Moscú, ¿no creen? Y Putin está en medio de todo. Y aquí viene el truco. Las supuestas entradas a este sistema secreto existen en edificios civiles como la Biblioteca Estatal Rusa y la Universidad Estatal de Moscú. Sí, cualquier biblioteca o universidad típica podría tener una entrada secreta a un túnel de escape de la Guerra Fría. Pero ¿dónde está la intersección entre el sistema secreto y el metro regular? Supuestamente, se esconde tras la estación Sportivnaya de la línea Sokolnicheskaya. Es como una vía de escape secreta reservada para el personal militar de élite, y se rumorea que son unos pocos civiles elegidos al azar para la evacuación. Así que más vale que lo crean cuando Putin habla de estar preparado para cualquier cosa. No solo habla de una despensa bien surtida, tiene toda una ciudad subterránea esperando para llevárselo si ocurre un desastre. Así que ahora que hemos mencionado un helipuerto y una red de metro, es hora de hablar del infame tren blindado de Putin que lo lleva rápida y encubiertamente por toda Rusia. Según muchos informes, Putin posee un lujoso tren fantasma de 22 vagones, la personificación de la opulencia y el secretismo. Pero primero lo primero. Hablemos de las ventajas. Y déjenme aclarar algo. Este tren no es solo para ir del punto A al punto B. Es una auténtica fortaleza móvil de comodidad y seguridad. Hablamos de un gimnasio totalmente equipado, un salón de belleza y masajes con máquinas antiedad y un baño turco probablemente más sofisticado que la mayoría de los spas. Y, por supuesto, hay lujosas habitaciones y elegantes vagones comedor para disfrutar de esas comidas gourmet que Putin probablemente adora en sus desplazamientos. Y,
Por supuesto. Decenas de tripulantes están de guardia las 24 horas, los 7 días de la semana, esperando en cuarentena para garantizar la seguridad de Putin a bordo. Pero eso no es todo. Este tren es todo un centro de entretenimiento sobre ruedas, que incluye una sala de cine donde Putin puede ponerse al día con los últimos éxitos de taquilla mientras recorre los vastos paisajes rusos. Curiosamente, este tren blindado no es una adquisición reciente. De hecho, se puso en servicio en 2014, pero su uso se disparó durante la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ahora bien, debo decir que este tren es prácticamente una fortaleza móvil. Puertas y ventanas a prueba de balas. Blindaje pesado. Putin viaja con estilo. Y la seguridad es la clave. Hay equipo médico de emergencia listo para cualquier eventualidad. Y aquí va un dato curioso. No se trata solo de evitar el tráfico. El tren está fuertemente blindado para evitar ser detectado por radar. Pero, ¿por qué el tren sobre un avión presidencial? Se preguntarán. Bueno, es simple. Un avión está demasiado expuesto. Literalmente está en el radar. El tren, en cambio, puede moverse discretamente en tierra. Los aficionados a la observación de trenes en Rusia llevan mucho tiempo sospechando su existencia, documentando avistamientos de un tren que no figura en ningún horario ni base de datos ferroviaria oficial. Y, como ya sabemos, este tren en particular siempre arrastra un vagón con una distintiva cúpula blanca que contiene antenas y nodos satelitales, responsables de mantener a Putin informado sobre el mundo exterior en todo momento. De hecho, se dice que se construyó una línea ferroviaria completa por toda Rusia, conectando las residencias privadas de Putin con las principales vías ferroviarias, con estaciones secretas a las que solo podía acceder su tren fantasma para mantener al presidente en movimiento sin dejar rastro. Así que sí, cuando eres Vladimir Putin y llevas el peso de una nación sobre tus hombros, construyes helipuertos y rutas de escape subterráneas en el Kremlin, porque en el juego del poder no se deja nada al azar. El Gran Palacio del Kremlin. Por supuesto. Al explorar las extraordinarias características de seguridad del Kremlin, el Gran Palacio del Kremlin llama la atención como uno de los lugares más fortificados del país. Este enorme complejo se extiende más allá del propio palacio, albergando importantes iglesias, salones de recepción, edificios gubernamentales y más. Ahora, permítanme retroceder en el tiempo y explorar cómo realmente encaja en la seguridad y la fortaleza de Rusia. El Gran Palacio del Kremlin es una pieza clave de la historia rusa. Todo comenzó en el siglo XII con una fortaleza de madera construida por el gran príncipe Yuri Dolgoruki en 1147. Con el paso de los siglos, la fortaleza evolucionó. Y en el siglo XVI, Iván el Terrible y Boris Godunov añadieron el Gran Palacio. El enorme complejo fue la antigua residencia real que albergó a los zares rusos desde el siglo XV hasta el XIX. Avanzamos hasta 1838, durante el reinado del zar Nicolás III, cuando los arquitectos Konstantin Thon e Ivan Morozov crearon la obra maestra neoclásica que hoy vemos. El Gran Palacio del Kremlin cuenta con más de 1000 habitaciones, incluyendo la famosa Andrei. Su interior es una fusión de diferentes estilos. Imagínese una fusión entre el Renacimiento y el Bizantino, creando un espacio que se caracteriza por la elegancia, la clase y la artesanía, la suntuosa decoración interior, las pinturas de la realeza europea y los intrincados patrones de esmalte en paredes y ventanas contribuyen a su majestuosidad. Y no olvidemos el exterior, una obra maestra, decorado con piedra ornamental, murales, esculturas y otros elementos que infunden vida a sus paredes. El palacio también es escenario de ceremonias de Estado en el Salón Alexander, una zona de recepción VIP para jefes de Estado extranjeros en el Salón St. George, y los aposentos del zar, donde se recibe a los invitados, como era de esperar. La historia ha tratado al palacio con buenos y malos momentos. En la década de 1930, el palacio experimentó un período de decadencia cuando las salas Alexandrovsky y Andreevsky se convirtieron en el salón de asambleas del Soviet Supremo de la URSS, perdiendo sus elegantes interiores. Triste, ¿verdad? Sin embargo, una decisión del presidente de la Federación Rusa en la década de 1990 propició la restauración de estas salas.
recuperando su antigua gloria. Así pues, a partir de 2023, el Gran Palacio del Kremlin es, al parecer, la residencia del presidente ruso y la sede de sus eventos oficiales, la investidura presidencial. Por ejemplo, se celebra en el Salón de la Orden de San Andrés. Se pueden realizar excursiones durante los descansos de los eventos oficiales, pero las organizaciones deben solicitarlas al jefe de la comandancia del Kremlin de Moscú. Ahora que hablamos del Gran Palacio del Kremlin, permítanme recordarles de nuevo un hecho muy importante. Contrariamente a la creencia popular, el Gran Palacio del Kremlin no es solo un edificio. De hecho, es donde reside todo el poder del país, donde se toman todas las decisiones. Desde el presidente hasta el primer ministro, la huella de Putin está presente en todas las políticas del país, tanto dentro del palacio como a nivel internacional. Ha sido el principal artífice de las políticas rusas, manejando los hilos tanto en el ámbito nacional como internacional desde el Gran Palacio del Kremlin. Su influencia es tan inmensa que cuando se menciona casualmente el término Kremlin, no se refieren simplemente a una maravilla arquitectónica como la que nos ocupa. No, en la conversación cotidiana. Es una especie de código secreto para el gobierno ruso bajo su mando. En la época de la Guerra Fría, la frase abarcaba toda la Unión Soviética. Hoy en día es como un foco de atención sobre el poder ejecutivo, el dominio del presidente Vladimir Putin. ¿Y el poder en Rusia? Bueno, todo converge en esta rama. Y, alerta de spoiler, Putin tiene las riendas. En pocas palabras, el Kremlin representa una forma de gobierno centralizada que ha dejado una huella imborrable en el panorama político ruso. Así que descartemos la idea de que el Palacio del Kremlin es solo un espacio físico. En nuestro lenguaje moderno, es un símbolo de control absoluto. Pero profundicemos un poco más. Literalmente, en 2016, comenzaron a circular rumores sobre una renovación moderna de Rusia y la adición de nuevas capas a docenas de sitios secretos dentro y alrededor del Palacio del Kremlin. De hecho, Moscú también cuenta con su propia red de sitios subterráneos profundos. Y el Kremlin no solo está en la superficie. Informes de 2016 insinuaron la modernización y expansión de estas instalaciones subterráneas. Y de lo que estamos hablando aquí es de un gigantesco búnker de liderazgo bajo la Universidad Estatal de Moscú, conocido como las instalaciones subterráneas de Ramenki. Y créeme, no es un búnker cualquiera. Está destinado a la autoridad de mando nacional en tiempos de guerra. Y, además, se dice que está conectado al Kremlin por un metro VIP, el escurridizo Metro 2. En fin, ya hablaremos de eso más adelante. Pero la historia no termina ahí. Este metro subterráneo supuestamente se extiende a al menos 2 búnkeres más a las afueras de Moscú. Uno cerca de Voronovo y otro cerca de Sharapovo. Y para quienes piensen aún más lejos, también hay un enorme centro de mando subterráneo cerca de Kozlinsky. En otras palabras, el Gran Palacio del Kremlin no solo es la residencia principal del presidente de la Federación Rusa, sino también el principal punto de encuentro de muchas de las instalaciones subterráneas y túneles secretos de Putin. Los demás Kremlins de Putin, tanto el de Estados Unidos como el de Rusia, han invertido una fortuna en la creación de búnkeres subterráneos, una especie de póliza de seguro contra lo impensable, una guerra nuclear, un apocalipsis, etc. En Estados Unidos tienen el complejo Cheyenne Mountain, que se alza imponente en Colorado. Y no olvidemos el complejo Raven Rock Mountain, que opera bajo tierra en Pensilvania. Y Putin no es la excepción. Ahora bien, en Rusia, corren rumores constantes de que Vladimir Putin tiene su propio refugio bajo la cordillera de los Urales, en particular bajo el monte Yamantau. ¿Y cómo es este misterioso búnker? Bueno, déjenme explicarles. El monte Yamantau es una misteriosa fortaleza enterrada bajo 914 metros de roca, compuesta principalmente de cuarzo, y no es una montaña cualquiera. Se dice que es un complejo colosal que se extiende por un área tan vasta como el área de Washington dentro del Beltway. Son aproximadamente 400 millas cuadradas de intriga oculta. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Esta enorme estructura se encuentra enclavada en Medjugorje, una ciudad cerrada de Rusia, y cerrada significa exclusiva, y solo unos pocos privilegiados pueden vivir y trabajar en este refugio secreto. Así que si quieres visitarnos, te deseo mucha suerte,
porque la aviación rusa ha declarado una zona de exclusión aérea sobre la montaña. Y llegar a pie no es pan comido. Se rumorea que es una continuidad de las instalaciones del gobierno, un plan B para los altos mandos rusos en caso de una crisis grave. Piénselo como la versión rusa del complejo montañoso Raven Rock, la guarida subterránea del ejército estadounidense. ¿El truco? Rusia ha mantenido el silencio al respecto desde siempre. La construcción fue un tema candente en 1996, y las autoridades ofrecieron una amplia gama de explicaciones. Es una mina, un tesoro, un gigantesco almacén de alimentos, un vertedero de residuos nucleares o un elegante búnker para los líderes rusos en caso de un Armagedón nuclear. El New York Times incluso se llenó de especulaciones. En cualquier caso, Seth Baum, director ejecutivo del Instituto Global de Riesgo Catastrófico, afirma que no sorprende que Rusia pueda tener una guarida en la montaña, al igual que Estados Unidos. Tom Davies, profesor asociado de geografía, también revela información sobre el posible santuario subterráneo de Putin. Sugiere que los montes Urales forman parte del patrimonio nuclear de Putin, dado el apego histórico de Rusia a la región. De hecho, parece que Rusia había preparado el terreno con búnkeres y refugios en los Urales durante la Guerra Fría y también ganó, lo que representaba una opción lógica para el refugio predilecto de Putin. Este periodo presenció la reubicación estratégica de industrias al este de los Urales durante la Operación Barbarroja, y según Davies, el presidente ruso puede acceder a una vasta red de búnkeres nucleares e instalaciones militares que datan de la Guerra Fría. Los Montes Urales probablemente sean uno de esos lugares, un actor clave en la estrategia geopolítica rusa. Pero esperen, porque hay otra instalación subterránea que le causó mucha controversia a Putin hace un par de años. Putin parece tener otro laberinto oculto de túneles subterráneos bajo su retiro en el Palacio del Mar Negro. Y estos no son túneles comunes y corrientes. Se trata de una red secreta a unos 50 metros bajo la superficie del Palacio de Gelendzhik. ¿Y a dónde conducen? Directamente a un misterioso búnker. Filtrado inicialmente por Business Insider, este complejo parece indicar que Putin tuvo la previsión de construir esta fortaleza subterránea hace más de una década. De hecho, es anterior a la anexión de Crimea en 2014. Sí, has oído bien. Mientras Putin se dedicaba a intercambios diplomáticos con presidentes estadounidenses durante la tan comentada era del reinicio, entre bastidores jugaba un juego completamente diferente. Y la verdad es innegable. Estos túneles son la póliza de seguro de Putin contra posibles revoluciones o guerras. ¡Qué disimulado! ¿Eh? Primero, hablemos del Palace. Un complejo de 18,000 metros cuadrados, valorado en $1,300 millones y ubicado en un escarpado acantilado con vistas al Mar Negro. Para sorpresa de nadie, el lujoso Palace cuenta con todas las comodidades imaginables, incluyendo, entre otras, una iglesia, una bodega, un casino e incluso una pista de hielo. ¡Vaya lujo! El Palace está aislado del resto de Rusia por 7,000 hectáreas de bosque, lo que le da un aire de fortaleza. Si a todo esto le sumamos una zona de exclusión aérea, obtenemos un lugar prácticamente fuera de la red. Analicemos ahora los planos del palacio para obtener una imagen clara del supuesto punto de escape de Putin. En 2010, MetroStyle, una empresa rusa ya desaparecida, publicó mapas detallados del lugar, revelando la intrincada red de túneles en su sitio web. Estos mapas, que revelan el laberinto subterráneo, estuvieron abiertos al escrutinio público hasta su cierre en 2016. Por orden de Putin, claro está. Según ellos, los túneles no son ninguna broma. 2 de ellos, de aproximadamente 40 y 60 metros de largo, crean unos 600 metros cuadrados de espacio habitable potencial. ¿A prueba de explosiones? Claro que sí. Revestidos de grueso hormigón, estos túneles están preparados para lo que venga. ¿Agua dulce? Listo. ¿Ventilación? Por supuesto. ¿Cables extensos para sostener a los ocupantes VIP durante días o semanas? Por supuesto. En el intrincado diseño de este búnker, un hueco de ascensor conecta el complejo con 2 túneles. El túnel inferior incluso cuenta con una pasarela a la playa, junto con soportes para cables, lo que sugiere una instalación para llevar electricidad, iluminación y cables de fibra óptica a un puesto de mando.
Pero lo que hace que esta instalación sea aún más intrigante es que no se trata del típico búnker financiado por el gobierno. No, es una inversión privada de Putin. Es como si hubiera estado pensando a largo plazo, preparándose para las amenazas y construyendo trampillas para refugiarse o escapar. Hablemos ahora del último Kremlin bajo la superficie de Moscú, el Remenki, también conocido como Remenki 43. A mediados de la década de 1970, los rusos construyeron discretamente búnkeres subterráneos profundos en este distrito oculto. Estos búnkeres, rodeados de un halo de secretismo, con entradas ocultas e incluso una planta de hormigón abandonada, se convirtieron en leyendas. Ahora, retrocedamos a la década de 1950, cuando los sueños soviéticos inspiraban la idea de reubicar a altos funcionarios gubernamentales y militares en Remenki. Aunque ese gran plan no llegó a concretarse, los soviéticos optaron por el plan B, crear una compleja red de búnkeres, todos interconectados y astutamente ocultos bajo la apariencia de una planta de hormigón. A mediados de la década de 1970, ahí lo tienen, nacieron los búnkeres subterráneos, que se hacían pasar por inocentes garajes. Documentos desclasificados revelan secretos, revelando búnkeres que se hunden a una asombrosa profundidad de 189 metros. En 1992, la revista Time divulgó algunos detalles sobre estos búnkeres, citando a un agente anónimo de la KGB involucrado en su construcción. Supuestamente, estos búnkeres pueden albergar una población de entre 15,000 y 17,000 personas. Equipados con una central eléctrica autónoma, los búnkeres albergaban una enorme reserva de alimentos, agua, combustible y diversos suministros. Incluso contaban con una panadería y un taller mecánico. Se instalaron sistemas avanzados de filtrado de aire y aire acondicionado, además de un sistema de reciclaje de residuos. Los búnkeres también cuentan con un puesto de comunicaciones, un gimnasio y una pequeña piscina. Según la entrevista del agente de la KGB con Time, los residentes podrían vivir en estos búnkeres hasta 30 años. Aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. La red de búnkeres en la zona de Remenki se extiende hasta un puesto de mando subterráneo a gran profundidad, nunca antes visto. Este puesto está conectado con varios otros ubicados en Moscú y sus alrededores, incluyendo bajo el Kremlin, el cuartel general de las Fuerzas Armadas rusas y el Ministerio de Defensa. Las conexiones se realizan mediante una línea de metro secreta y una red de túneles ocultos conocida como Metro 2. En cualquier caso, con el desmoronamiento de la Unión Soviética, también se desmoronó el mantenimiento de estos búnkeres.